Bueno, tengo que daros unas pinceladas técnicas para saber de qué estamos hablando, sobre todo para el que sea más desconocedor de la materia. La teledetección es una ciencia que existe hace ya muchos años, aplicada a la agricultura no tanto y especialmente en España, ¿no? Sí, en Sudamérica se viene utilizando hace muchos años, bien por el perfil de cultivos, son grandes extensiones que permite acometer esto con antelación, ¿no? Sin embargo, a día de hoy la tecnología ha llegado a un estado de madurez que merece mucho la pena al menos entender qué beneficios nos ofrece y ver si es aplicable a nuestros cultivos o no, porque esto no es una solución que sea 100% aplicable a cada tipo de cultivo, como casi todo en esta vida, ¿no? Hay que evaluarla primero y después ver si la podemos usar. Pues bueno, la teledetección, los principios básicos consisten en utilizar una fuente de energía, en este caso la luz solar, que transmite la energía en forma de luz, donde la refleja el objeto a observar, en nuestro caso los cultivos, ¿no? Una vez esa luz se refleja, o se reflecta, mejor dicho, en los cultivos, rebota y se recoge a través de sensores. Hoy en día tenemos dos tipos de sensores embarcados en dos plataformas distintas. Bien, tenemos una constelación de satélites públicos y disponibles para todo el mundo. En concreto tenemos, de hecho, dos constelaciones a nivel público que publican actualización de fotos a nivel mundial cada 5 días. Por otro lado, tenemos lo que son los drones comerciales o industriales que hacen esta captación a cotas más bajas, cada uno con sus beneficios y sus virtudes, y eso es lo que hay que saber evaluar, ¿no? Cuándo utilizar cada uno de ellos. Una vez que nuestra plataforma y nuestro sensor recoge esos datos, bien los emite directamente a nuestros ordenadores para poder procesarlos, o bien los descargamos directamente como el caso de los drones, ¿no? El siguiente aspecto que tenemos que comentar es las firmas espectrales. Las firmas espectrales son una característica de cada uno de los objetos que tenemos en la naturaleza, como puede ser en este caso que nos abarca la vegetación, tenemos el agua, el suelo o la nieve, ¿no? Esos son los ejemplos que vemos aquí. Aquí en la gráfica de la derecha podéis ver cada uno de los colores representa la firma espectral de cada uno de los elementos que tenemos arriba. Como podéis ver, el suelo arenoso tiene una firma espectral prácticamente horizontal. Aquí lo que vemos en el rango de la izquierda, el rango de la luz visible, es decir, lo que el ojo humano es capaz de ver. Sin embargo, hacia la derecha vemos todo lo que es la franja de infrarrojo. Infrarrojo, el ojo humano no es capaz de verlo, tenemos infrarrojos cercanos hasta los más lejanos, que estamos en el rango térmico, las famosas cámaras térmicas y demás, ¿no? Ahí los vegetales en concreto tienen unas características especiales y singulares que lo hacen totalmente distinguibles, ¿no? Como podéis ver en la línea roja, que es la que representa la parte del vegetal, en el rango visible, pues bueno, se confunde incluso con el resto de objetos y demás. Sin embargo, en cuanto pasamos a la zona del infrarrojo, ahí ya destaca, ¿no? Pues en eso consiste un poco esta técnica, ¿no? En echar un vistazo a esa zona de infrarrojo donde las plantas tienen una caracterización muy singular. En la foto de la izquierda podemos ver tres ejemplos, ¿no? Desde una vegetación muerta, una vegetación estresada y sana, ¿no? Si observamos primero la vegetación sana, estamos viendo los tres rangos de colores que podemos ver a través de nuestro ojo humano, que sería el rojo, el verde y el azul, y la combinación de ellos pues son todos los colores que vemos a día de hoy. Y vemos una línea vertical más alargada que es el infrarrojo cercano. Ese ya no es visible por nuestro ojo y ahí es donde una vegetación sana destaca. Conforme esta vegetación va teniendo algún síntoma de estrés, bien a nivel de estrés térmico, bien por una enfermedad o por una plaga, todavía no es visible a través del ojo humano, pero sí se empieza a ver a través de la franja de infrarrojo. Como podéis ver, la línea vertical va disminuyendo, su valor de infrarrojo va disminuyendo. Por lo tanto, a través de estos sensores sí seríamos capaces de verlo, sin embargo, todavía al ojo desnudo no. Cuando esta planta va degenerando y llega a degradarse tanto como, bueno, a punto de morir o cercano a ello, ya el infrarrojo ha bajado completamente y también vemos que los valores de verde disminuyen, que es cuando empezamos a ver que amarillean y empiezan a expresar síntomas al ojo desnudo, ¿no?
En esta siguiente gráfica, muy similar a la que hemos visto a la anterior, podemos ver la comparativa entre la línea verde y la amarilla. Es una comparativa entre una vegetación vigorosa y una vegetación marchita. Como os comentaba, en el lado izquierdo es más difícil de diferenciar, que es la parte del espectro visible. Sin embargo, en el espectro no visible sigue siendo todavía muy diferenciable, ¿no? Aquí tendríamos la franja del color rojo, que sería el límite del espectro visible, y ya entraríamos en la parte del infrarrojo. Pues bueno, toda esta técnica de teledetección lo que consiste en coger puntos característicos de esta curva que estamos viendo aquí, marcarlos, como por ejemplo en la barriga superior que sale en la línea verde, la zona llana de la derecha, etcétera. Ahí se coge como puntos de control y con esos puntos de control somos capaces de generar lo que se llaman los índices de vegetación. Esto ya nos empezará a sonar porque hay muchas plataformas comerciales de las grandes marcas, ¿no? Tipo BASF, tipo Corteva, tipo Bayer, que nos están dando acceso libre a este tipo de plataformas, donde podemos ver un mapa de colores, generalmente de color verde, de nuestros cultivos y acceso libre, ¿no? Esas imágenes provienen de lo que os comentaba antes de los satélites públicos. Los satélites hoy en día tienen una resolución de 10 por 10 metros. Algo que quizás sea útil en la parte de cultivo extensivo o herbáceo, pero sin embargo, si nos vamos a arboleda, como es el caso de los naranjos, no nos sirve, ¿no? Entonces tenemos que buscar algún sistema que nos dé imágenes de mayor resolución. Ahí entraríamos en dos posibles soluciones, o bien otra serie de empresas que tienen constelaciones de satélites privadas que dan fotos de hasta 30 por 30 centímetros, que ya tiene bastante nivel de precisión, sin embargo, su encarecimiento es bastante alto. O optamos por el dron. Los drones son capaces de darnos a día de hoy, con las cámaras que hay a nivel comercial, píxeles de 2 por 2 centímetros, es decir, vemos casi a nivel de hoja los árboles, ¿no? Entonces el nivel de precisión y de estudio que tenemos sobre el árbol es mucho más exacto. A partir de ahí deciros que los índices de vegetación que se crean son mapas. Los índices de vegetación están pensados para destacar un síntoma de la planta. El más conocido es el NDVI, que es ese verde que os comentaba, que casi todos lo hemos visto en algún momento, de lo que nos destaca el nivel de salud de la planta. Pero el NDVI, por ejemplo, es un índice vegetal concebido para los estadios más iniciáticos de las plantas o de la arboleda. Sin embargo, requiere de un ojo experto y de un cierto conocimiento para saber qué tipo de índice de vegetación necesito utilizar para buscar lo que busco. Es decir, si yo lo que estoy buscando es posibilidades de plagas o enfermedades en mi cultivo, pues tendré que irme a un índice de NDVI. Si tengo ya un cultivo suficientemente maduro, me tendré que ir a un NDRE. Esto os puede sonar a chino, cada uno de eso, pero simplemente deciros que en eso consiste, ¿no? Según la mezcla que hagamos de los puntos de control que hemos visto antes en las curvas, seremos capaces de destacar uno de los síntomas que estamos buscando en las plantas, ¿no? Por ejemplo, si estamos buscando estrés térmico, estrés hídrico, tendremos que irnos a imágenes térmicas. Si estamos viendo dolencias que pueda tener nuestro cultivo, como puede ser enfermedades o plagas, normalmente hay que ver los índices de clorofila, que los índices de clorofila lo que nos dice es la actividad fotosintética que tiene ahora mismo mi cultivo, ¿no? Esto no se puede ver de forma individual, hay que tener las condiciones de contorno, ¿no? En qué estadio se encuentra mi cultivo, qué manejo acabo de hacerle, si he hecho alguna aplicación reciente, si he hecho la recolección hace poco. Muchas condiciones de contorno, por eso requiere de cierta especialización. ¿Qué aplicaciones tiene toda esta tecnología a la agricultura? Pues bueno, las más interesantes de mencionar, son muchas las aplicaciones, las más interesantes de mencionar las tenemos aquí listadas, ¿no? La monitorización de cultivos, lo que nos ofrece un seguimiento continuado y un control total de nuestra explotación. Aquí lo que podemos ver es, por comparativa y por utilizando estos diferentes índices de vegetación, un seguimiento continuo de nuestra explotación. Los beneficios que nos da es que mediante drones y satélites controlamos el 100% de nuestros cultivos, aunque tenga difícil accesibilidad, te evita el efecto marco que ocurre cuando visitamos nuestros cultivos, pues normalmente aparcamos en la rover o lo que sea y nos damos 3 pasitos hacia 3 calles más para allá, pero nunca profundizamos generalmente en la explotación. Después tenemos el tema del control de estado hídrico del cultivo,
y las pautas de riego. Esto hoy en día es especialmente interesante con la sequía que tenemos encima. Como comentábamos antes en la introducción, veníamos del riego manta que hemos mencionado hace muchos años, ya pasamos al riego por goteo y dentro de nada pues empezarán a apretarnos más y más y más con los litros y los hectolitros que gastamos, ¿no? Pues bueno, con este control del estado hídrico después veremos algún ejemplo práctico, pero lo que se hace es, a través de una imagen térmica, controlar el grado de transpirabilidad de las plantas. Las plantas, al igual que nosotros, pues tienen transpiración, se puede decir que sudan de alguna manera, ¿no? Con las imágenes térmicas somos capaces de ver si la planta está sufriendo algún tipo de estrés hídrico, es decir, si tiene capacidad de exudación o de transpiración o no. Después tenemos también las aplicaciones variables de insumos, esto también es muy interesante, también veremos ahora un caso práctico. No tiene sentido ante cultivos heterogéneos aplicarle la misma dosis a todo, ¿no? Lo interesante es estudiar nuestro cultivo, que tiene diferenciación por cambio de suelo, por cambio de desarrollo de la propia planta o del propio árbol, y estudiar qué dosis le tengo que aplicar, tanto a nivel de abono, de fertilizante, de fitosanitario, cualquier tipo de insumo, ¿vale? Tenemos la capacidad, con todos estos índices de vegetación, de generar mapas concretos, mapas zonales, para saber dónde tengo que aplicar qué cantidad de dosis, ¿no? Identificación precoz de plagas y enfermedades. Esto no quiere decir que esto sea una vara mágica, que te diga, oye, tienes una plaga de piojos en esta zona. No, es una herramienta, es una ayuda. Es decir, si yo identifico en la plantación que ya tengo una plaga y quiero saber qué nivel de severidad tiene y dónde está localizada, puedo hacer uso de este tipo de herramienta para mapearlo. También, aunque yo no la tenga identificada mediante índices de clorofila y demás, podemos ver, si lo tenemos seriado, esas imágenes, cómo discurre el desarrollo de nuestros cultivos, si se está denotando en alguna zona que hay alguna merma, y por lo menos que yo pueda ir y confirmar que de verdad tengo algo en esa zona, ¿no? Después, bueno, tenemos otra serie de aplicaciones, como son la medición de parcela a nivel topográfico, el conteo de plantas también es especialmente interesante. Se pueden clasificar incluso por volumen de copas. Por ejemplo, si me planteo una replantación, porque haya tenido, bueno, pues alguna inclemencia climática o cualquier cosa que haya hecho que tenga que replantar, ¿no? Y bueno, un resto de aplicaciones que quizás sean más secundarias, reclamación para seguros, etcétera. Hay infinidad de aplicaciones. De hecho, habrá muchas que no están aquí listadas que se os pueda ocurrir a vosotros y sea útil utilizar este tipo de tecnología. En general, los beneficios que tenemos con esta tecnología, pues bueno, sobre todo los económicos, podemos ahorrar en insumos hasta un 25%, y no solamente eso, sino que también podemos potenciar nuestra producción, ¿no? Si le damos exactamente lo que necesita a cada zona, vamos a sacarle el mayor de los rendimientos. Después, a nivel medioambiental, bueno, tenemos toda la oleada de la sostenibilidad innecesaria, ¿no? Pues bueno, esto nos permite también reducir elementos contaminantes para el suelo y para los acuíferos. Si aplicamos solamente lo que se necesita y no todo por igual, evidentemente reducimos el nivel de residuos en el suelo, ¿no? Reducción de emisiones de CO2, porque también esto nos puede llevar a que podamos reducir los niveles de laboreo en nuestro cultivo, por lo tanto hay menos emisiones también, y acompañado de una reducción general de consumo que hace de nuestras explotaciones más sostenibles. Para el trabajador también tiene sus beneficios. ¿Por qué? Primero, porque tengo la comodidad y la sensación de control del 100% de mi plantación, y teniendo toda esa información al avance también puedo actuar en adelanto. Es decir, si yo identifico o tengo una plaga o una enfermedad incipiente, la puedo atajar lo antes posible, ¿no? Y como comentaba, un control total de la explotación. Este tipo de imágenes no tienen límite o obstáculos, ¿no? Es verdad que las fotos satelitales están sometidas muchas veces al nivel de nubes, ¿no? Hay veces que no están disponibles las imágenes porque ha estado el cielo cubierto. Eso es un límite que tienen las fotos satelitales, que en el caso de los drones no los tienen, ¿no? ¿Cómo empezaría yo a trabajar? ¿O cómo empezaré yo a adoptar este tipo de soluciones en mi cultivo, ¿no? ¿Qué flujo de trabajo requiere?
Porque al fin y al cabo esto es un cambio un poco de paradigma, también lo comentaba Antonio antes, ¿no? Se puede probar, pero realmente lo que tengo que estar convencido de que esta solución innovadora, primero ver si me vale, y si me vale, ver cómo la tengo que adoptar, ¿no? Entonces, empezamos por una identificación por parte del agricultor o del técnico sobre la explotación, ¿no? Y lo primero que nos preguntamos es si la de teledetección me lo puede solucionar, ¿no? Porque esto, de nuevo, no es una vara mágica que lo soluciona todo, ¿no? Aquí requiere de hacer un estudio de cuál es el problema o la necesidad que tengo y ver si la teledetección es capaz de solventármela. Que no, me voy a buscar otras soluciones tecnológicas. Que sí, me voy al siguiente paso, ¿no? De una forma compartida entre agricultor y empresa, tengo que hacer una primera toma de datos iniciales. Y a mí esto me gusta compararlo como cuando voy al médico, ¿no? Yo tengo una dolencia y no voy y le digo, adivine usted lo que tengo, sino, mire usted, tengo esto, tengo este histórico y quiero buscarle una solución. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Aquí nos sentaríamos a definir de qué cultivos hablamos, cuáles son el laboreo que se le hace, cuáles son las enfermedades históricas o frecuentes que ha tenido, bien por la zona, porque es zona muy húmeda y tengo problemas fúngicos, bueno, pues múltiples de razones, ¿no? Entonces, una vez que acabamos toda la toma de datos iniciales, lo que hacemos es una propuesta por parte de la empresa de cuál sería la solución o las intervenciones a implementar. Aquí, como os comentaba, lo primero que hablaríamos es el tema de uso de satélites o drones en un formato mixto. Prácticamente el 100% de las aplicaciones únicas de satélites están enfocadas a los productos extensivos y herbáceos, por lo que os comentaba, no solamente por el nivel de precisión de las fotos que nos dan, sino por las bandas que también hay disponibles, ¿no? Normalmente, si estamos hablando de naranjo o de cultivos de árbol, siempre hay que pensar en que el dron hay que utilizarlo, sobre todo en una fase iniciática para caracterizar nuestro cultivo, donde necesitamos un nivel de precisión alto para poder conocer nuestro cultivo en profundidad. Una vez que tenemos esa foto inicial, sí se puede pensar en hacer un formato mixto, donde cierto seguimiento se haga a través de fotos satelitales, que no hay que desplazarse al cultivo, que están disponibles en la red, pero sí hay que definir aquellos momentos críticos de nuestro cultivo donde hay que tomar de nuevo ese control exhaustivo, ¿no? Generalmente para arboleda, en concreto en el naranjo, pues hay que pensar en la fase de floración y en la fase de madurez de fruto, ¿no? Generalmente son las más críticas para este tipo de cultivos. Bueno, también conviene definir, por supuesto, sectores de riego, porque ahora hablaremos un poco de nuevo con la parte de irrigación. Evidentemente conviene conocer los sectores de riego para saber si lo que estamos observando a través de las imágenes viene provocado por el sector de riego o por otra razón. Y al final lo que se establece es un calendario de vuelos o de tomas de imágenes, ¿no? Entonces ya entraríamos en el ciclo de actuación, ¿no? Empezamos a tomar las primeras imágenes, que eso evidentemente corre a cargo de la empresa especializada, se analizan esos primeros datos y se sacan las primeras observaciones y propuestas. Hasta ahí es el flujo que hace la empresa de forma unilateral. Una vez que están esas observaciones y esas propuestas, nos sentamos con el cliente o con el agricultor o con el técnico de campo para llegar a un acuerdo de actuación, es decir, qué vamos a hacer en el cultivo para intentar cambiar lo que hemos observado. Por la parte del cliente, él implementa esas soluciones con el soporte necesario que necesite por esta parte y empezamos a relacionar la causa-efecto, ¿no? Esa es la parte interesante de esto, si la actuación que hemos hecho ha provocado un cambio de comportamiento en lo que estamos observando. Entonces esto requiere de varios ciclos, un poco indefinido, depende de lo que estemos buscando, hasta que lleguemos a un nivel que solvente la necesidad inicial que teníamos y se dé un poco por terminado esto, ¿no? Eso es un poco el flujo general de trabajo que requiere este tipo de tecnología. Es decir, no se puede entender esto como voy a llamar al chico del dron a que me vuele y que yo vea qué es lo que sale. No, es algo más integral y más completo, ¿no? Bueno, aquí saltamos a la parte de casos prácticos. En este primer ejemplo tenemos aplicaciones variables en un trigo de invierno. Esto es una aplicación real de este año.
Como os comentaba, generalmente estos son imágenes de satélite. Como os comentaba, generalmente hay disponibles en el mercado y a través de estas casas comerciales, pues imágenes de NDVI. Sin embargo, ya os decía que hay que tener un alto nivel de conocimiento para saber si lo que estamos viendo es correcto o lo tenemos que mirar desde otra perspectiva, ¿no? En este caso, el Trigon está en un estado de madurez bastante elevado, por lo tanto, lo conveniente es saltar a las imágenes NDRE, que lo que hace es, bueno, pues ya como os comentaba, destacar otra serie de características del cultivo, ¿no? Entonces, en este mapa zonal de 33,6 hectáreas que tenemos de trigo, nos queda al final segregado en 3 zonas. Esto se puede segregar en tantas zonas como queramos, pero no es conveniente utilizar más de 3, la verdad, porque complica mucho el ejercicio. Donde tenemos un nivel de vegetación alta, un nivel de vegetación medio y un nivel de vegetación bajo. En el medio está casi el 50% y el otro 50% se distribuye en un 33 o casi un 34 de vegetación alta y otro de vegetación baja. ¿Qué quiere decir? Que mi nivel de vigorosidad y de salud del cultivo, que son las zonas verdes, es alto, pues lo normal es pensar que tengo que intervenirle lo menos posible, porque así solo va bien. Donde tengo que observar es en las zonas rojas y amarillas, ¿no? Y ahora saltamos un poco a la parte más técnica de cómo abordar este tipo de situaciones. Hay dos esquemas de distribución o dos esquemas de ataque ante este tipo de situaciones, ¿no? Parece un poco cómico, pero se conocen así. En el lado izquierdo tenemos la estrategia que se utiliza para el tema de abonado. Es decir, yo una vez que obtengo mi mapa de índices de vegetación, se aplica la estrategia Robin Hood, que le llaman, ¿no? Que es, le robo a los ricos para darle a los pobres. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hago es, a la hora de abonar, abono más en la zona donde tengo un índice de vigorosidad menor, donde tengo que darle más apoyo a mi cultivo, restándole a la zona que por sí mismo lleva bien. No tiene sentido dar la misma tasa de aplicación a todo cuando hay cosas que van mejor y otras que van peores, ¿no? Sin embargo, la cosa se revierte cuando hablamos de fitosanitarios, y se ve muy mal, pero bueno, lo pone, ¿no? Aquí aplicamos lo que llaman el sheriff de Nottingham. Bueno, esto es precisamente, si yo lo que tengo en mi cultivo es un ataque fúngico, y ya tengo plantas que por sí mismas están debilitadas por este propio ataque, lo que no tiene sentido es darle una gran tasa de fitosanitario o de fungicida en este caso, porque la voy a debilitar aún más y probablemente llegue hasta matarla. Entonces aquí lo que se hace es lo contrario, a la planta que todavía tiene un índice de vigorosidad alto se le mete una aplicación, una dosis más alta con objeto de contener la enfermedad. Eso está demostrado que finalmente el nivel de productividad o de producción de mi cultivo sea mayor, ¿no? Ambas estrategias lo que van buscando es eso, ¿no? Ante una inversión, en el caso de la izquierda, de abono fija, me conviene hacer una aplicación variable en lugar de hacerlo homogéneo. Voy a gastarme lo mismo, sin embargo mi productividad va a ser mayor. Wow. ¿Qué ha pasado aquí? Permitidme que abra un PDF, ¿vale? Pues esto se ve que es un problema de... ¿Se ve bien? Bueno, más o menos. Más o menos se ve, ¿no? Bueno, en este segundo caso práctico lo que vemos es un estudio de irrigación sobre una explotación, una parcela de naranja salustiana. En el lado izquierdo vemos una imagen térmica tomada con la cámara térmica contra una imagen RGB. Esto es lo que veríamos, esto es una imagen aérea que podríamos verla nosotros desde una avioneta, pues exactamente igual, ¿no? Y esto es como la cámara térmica. En la imagen RGB en general no se aprecia grandes detalles, algunas zonas debilitadas del cultivo, si se puede ver, con árboles menores. Sin embargo, si nos vamos a la vista térmica, podemos ver zonas, bueno, la línea roja que podéis ver es la temperatura del suelo, y la zona azul es lo que son las temperaturas, el grado de transpiración de los árboles, ¿no?
Entonces vemos zonas con elevada transpiración, que es donde veis que las copas de los árboles tornan en mayor índice de azul, significa que hay un bajo estrés térmico. Sin embargo, si nos vamos al lado a la zona izquierda, ahí lo que estamos viendo zonas de elevado grado de temperatura del suelo. Eso quiere decir que ya el suelo está agotado a nivel de humedad, y vemos además que le acompaña con que esa zona de árboles, su grado y su índice de transpiración térmica también es menor, es decir, ya estamos encontrando indicios de estrés térmico. En esta siguiente imagen lo que estamos comparando es la imagen térmica exclusiva de los árboles contra la que tenemos imagen térmica del suelo, ¿no? Aquí lo que vemos que hay zonas donde presentan baja transpiración de copa, como podéis ver en el lado izquierdo. A eso se le suma una elevada temperatura del suelo, como podemos ver en la misma zona en el suelo. Eso, por lo tanto, nos denota que hay ya una necesidad de riego, ¿no? Esto no queda solamente aquí. Hay que seguir mirando. El problema siempre hay que mirarlo de distintas perspectivas, ¿no? Vamos a verlo desde el punto de vista del modelo de superficie, que también somos capaces de sacarlo con el mismo vuelo de dron. Aquí lo que sí vemos es que nuestra explotación tiene un desnivel de 10 metros, la zona roja es la zona más elevada, la zona azul la más baja. Y vemos, sin embargo, que a nivel de distribución de transpiración no se observa nada en concreto en cuanto a zonas especialmente debilitadas a nivel de transpiración. Eso quiere decir que tenemos un sistema de riego, en este caso, bien compensado. En esta última imagen lo que estamos viendo es de nuevo nuestra imagen térmica contra la imagen de índices de clorofila, que como hemos hablado antes está ligado a la actividad fotosintética. Aquí de nuevo vemos la zona que comentábamos antes, que tenemos alto nivel de temperatura de suelo, bajo nivel de transpiración de los árboles, y si nos vamos al prisma del índice de clorofila también vemos que tiene índices bajos de clorofila. Esto quiere decir que este síntoma está siendo permanente y ya está afectando la actividad fotosintética de mi árbol y directamente me afectará a la producción que tenga y a su crecimiento. Aquí vemos otros casos prácticos más generalistas, pero de nuevo lo que hacen es destacar que depende de un nivel de experiencia alto o de conocimiento alto para encontrar lo que estamos buscando, ¿no? Aquí arriba vemos una foto bajo el índice NDVI de un huerto, ¿vale? En este huerto vemos que la distribución es bastante homogénea, sin embargo, si nos vamos bajo el índice de clorofila, encontramos una franja de árboles que están agobiados en este huerto, es decir, que su densidad y la capacidad de nutrientes que tiene el suelo no es suficiente para darlo. De hecho, a la larga se demostró que empieza a dar síntomas evidentes en los árboles, ¿no? Bueno, y esto es un ejemplo más de lo que se puede ver, en este caso en viñedos, ¿no? De zonas castigadas de nuevo, viéndolo bajo el filtro del índice de clorofila, ¿no? Esto sería lo que queríamos compartir con vosotros al día de hoy. Deciros que, bueno, esta tecnología todavía, como comentaba al principio de la presentación, no es muy conocida en España. Se empieza a escuchar el tema de drones, también se confunde mucho con el tema de los drones de aplicación, pero estamos hablando de entornos completamente distintos. Sí es cierto que al ser una tecnología digital, los mapas de aplicación variable, como hemos visto, y todos estos mapas que se pueden generar son fácilmente importables a cualquier elemento o apero que tengamos, ¿no? Es decir, a un GPS de un tractor, a través de tecnología ISOBUS a todos los aperos, ¿no? Y eso facilita mucho la labor. Yo me genero aquí mi mapa de aplicación variable, me lo cargo en mi tractor y él directamente me va a ir cantando dónde tengo que aplicar más o menos. Esto se puede hacer de la mayor tecnificación posible a la forma más rudimentaria, o me embarco en cambiar mis aperos, en buscarme abonadoras de aplicación variable, que quizás para las explotaciones más pequeñas no tenga mucho sentido, pero también se pueden buscar otras soluciones más rudimentarias que sean a lo mejor un poco menos precisas, pero sí me están dando un poco esa solución que estoy buscando de aumento de producción, ¿no?
Bueno, sin más, despedirme, agradeceros el rato y vuestra atención que hemos echado. Si estáis interesados en obtener la presentación, la podéis descargar a través del código QR, ¿vale? Y os la enviaremos por correo electrónico. Y bueno, si tenéis algún tipo de pregunta, pues aquí estamos disponibles, tanto aquí como ahora en las mesitas, ¿vale?